Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a seguir avanzando con todo lo que es el tema de diseño de molinos en todo lo que es la parte del sector de la limpieza. Ya estuvimos viendo, analizando cada una de las máquinas. Hay algunas máquinas más especiales que aquí en esta parte del mundo no se utilizan mucho, pero en algunas otras regiones sí. Estas máquinas especiales lo que hacen es hacer un sistema de refregado del trigo entre grano y la máquina especial, con lo que se logra sacar las capas externas del salvado, ¿no? Ahora, ¿por qué no se utiliza aquí en nuestro sector, en nuestro país o en países limítrofes, y sí se puede utilizar en otras partes del mundo? Básicamente, estas máquinas han sido pensadas para los que son los granos duros, llámese trigo candial o trigo PAM, pero bien duro. Estos sistemas, cuando por ahí se utilizan en granos semiduros, ni hablar en granos blandos, producen una corteza muy marcada en todo lo que es la parte del salvado, con lo cual al fisurarlo después, cuando ese salvado o ese grano con el salvado fisurado entra en el proceso de molienda, en el proceso de molienda cuando raspamos las cáscaras, el salvado entra tan debilitado que lo que sucede ahí es que va a entrar ya con ciertas fisuras que van a hacer que el salvado se quiebre y entonces vamos a contaminar el resto del molino con pedacitos de salvado bastante pequeños. ¿Sí? Pero en lo que son los granos duros, el trigo duro, que es para sémola, el trigo candial, que es para fideos, ahí no hay problema, al contrario, es una máquina, o son sistemas. Después hay diferentes máquinas y diferentes marcas, algunas trabajan con piedras, otras no, que digamos son muy bien aplicables. Eh, Nosotros aquí en Argentina, como en el resto de los países de Sudamérica que producimos trigo, llámese Argentina, Paraguay, Uruguay, somos los que tenemos saldos exportadores, los granos de trigo generalmente son un semiduro. Por ahí a lo mejor en centro-sur de provincia de Buenos Aires podemos tener granos más vítrios, pero después, dependiendo un poco de las variedades, pero después en el resto de las producciones de aquí de Sudamérica son trigos semiduros, ¿no? ¿Dónde generalmente se producen más trigos duros? Bueno, los trigos, variedades de trigos canadienses o de trigo de Estados Unidos, ellos se especializan en hacer algunos granos de trigo duro PAM, ¿sí? Algo en México también. Nosotros aquí, por el tema climático y demás, es un poco más complejo. Por ejemplo, en países como Francia, España, Inglaterra, ellos prácticamente es todo trigo blando pan, con lo cual estas máquinas no se aplican. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo funcionan estas máquinas para que ustedes tengan conocimiento de las mismas, ¿no? Bueno, este es un esquema de una máquina, es muy parecido a una desgerminadora, pero el trabajo es muchísimo más abrasivo, ¿sí? Con lo cual lo que logramos hacer es, a ver si tengo esta imagen aquí, es una limpieza bien sobre las capas exteriores del salvado, ¿no? Por ejemplo, esta máquina se llama peeling, y como resultante tenemos estas pequeñas láminas de la parte exterior del salvado que los podemos estar separando, ¿no? Entonces lo que vemos en esta imagen de aquí es el proceso anterior al sistema de peelings y luego cómo quedaría el grano en un sistema posterior. ¿Cómo funciona todo este sistema? Por supuesto funciona con el trigo ya mojado, ¿sí? Estos sistemas no se utilizan con trigo seco, entonces salimos de los hilos, elevamos, pasamos por, en este caso, un rociador intensivo,
ahí le agregamos X cantidad de agua, pasamos por el sistema de peeling o light peeling, ¿sí? Y luego, antes de ingresar a primera rotura, tenemos que pasar por un canal de aspiración. ¿Cuál es el motivo de pasar por un canal de aspiración? Es poder separar y ya llevar para el sistema de afrechillo todas las cascaritas livianas que estamos desprendiendo del grano de salvado. Van a ser todas estas cascaritas que estamos viendo aquí, que vamos desprendiendo del salvado. Bueno, esa es una máquina que les mostraba recién, es una máquina horizontal. Para los trigos candiales se utilizan máquinas verticales que adentro lo que tienen son unos sistemas de piedras, unas piedras que son con unos materiales bien duros, que en el trigo candial directamente ya se utilizan eso. Aquí el trigo candial es todo un desafío, creo yo, para la Argentina y es una posibilidad de valor agregado. Hay algunos ejemplos de eso. El trigo candial se puede producir en Argentina desde el sur de Bahía Blanca hasta el norte de Tucumán, Salta. Con lo cual, digamos, hay un abanico de posibilidades de hacerlo y además en lo que es la parte geográfica, muy interesante, ¿no? El trigo candial se utiliza únicamente para las sémolas, para hacer pastas para fideos. Los fideos de mejor calidad están hechos con sémola de trigo candial. Aquí nosotros en Argentina, lastimosamente, por ahí hemos perdido un poco la cultura que trajeron nuestros abuelos italianos, básicamente, ¿no? de comer siempre fideos hechos con grano duro, porque en principio no había grano duro aquí en Argentina, entonces nuestras pastas, nuestras abuelas y demás, las hacían con las harinas que ellos conseguían, entonces las hacían con harina de trigo pan, ¿sí? Pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? A ver, por ejemplo, Italia, que es sus fideos, digamos, son marca país para ellos, ¿sí? Entonces ellos tienen molinos que son exclusivamente para grano duro, que producen sémola para fideos, y molinos que son exclusivamente para hacer harina pan. Ahora, si este molino que está diagramado, construido y habilitado para moler grano duro, para hacer sémola, para candial, le encuentra el estado que está moliendo trigo pan, ese molino es clausurado de por vida en Italia. ¿Por qué? Porque ellos cuidan mucho allá lo que es, yo le llamo su marca país, digamos, uno cuando dice Italia y dice comida lo asocia directamente a las pastas. Bueno, para ellos cuidar que las pastas que se exporten de Italia sean de excelente calidad es cuidar un poco el nombre del país. Así que tienen una legislación muy fuerte al respecto, ¿no? Aquí en Argentina hay algunos casos de molinos que tienen diagramas de trigo candial, no son muchos, 5 molinos más o menos de los 180 que somos, que hacen sémolas para candial, algunos exportan también, pero bueno, ahí la forma de comercialización es un poco distinta porque el trigo candial se siembra a través de contratos que hacen con los mismos molinos. El molino generalmente le puede llegar a estar dando las semillas, se compromete a comprarle la producción, el molino hace sus sémolas y generalmente ya tiene destinado cuál es el destino final de eso, ¿no? Bueno, eso es un poco a forma de comentario, digamos, de algo que nosotros en Argentina aquí podremos llegar a estar creciendo mucho, ¿no? Volviendo un poquito más a lo que son los diagramas más convencionales y lo que son los trigos panes, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo máquinas de limpieza, vimos todos los sistemas de silos, vimos cada una de estas máquinas de aquí, cómo se produce la limpieza en cada una, cuál es su objetivo, qué función cumple cada una de las máquinas. Vimos la parte de las máquinas que hacen el sistema de mojado.
Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es la colocación en sus diagramas de los tanques de agua aquí arriba para alimentar a todo lo que es el sistema de mojado, y lo que se utiliza con mucha frecuencia en Argentina es el dosificado de cloro en el agua que va a humedecer el grano de trigo, ¿no? Entonces, bueno, terminado todo este proceso, se moja el trigo, tal cual lo fuimos viendo en todas las máquinas anteriores, y dejamos reposar el silo en los silos de descanso, ¿sí? En lo que se llama aquí el primer descanso. En este diagrama tenemos un segundo descanso, verán aquí tenemos 4 silos, descansa el trigo acá X cantidad de horas, que ahora lo vamos a ver. Lo sacamos, lo elevamos, lo volvemos a mojar y lo dejamos descansar en otros 2 silos más. Y en este caso de este diagrama tenemos un tercer mojado que se haría aquí en este pequeño silo. Entonces, como lo verán ustedes aquí, hay 3 mojados, ¿no? Que esto vendría a ser algo, un sistema bastante ideal, que algunos molinos aquí en la Argentina lo tienen, otros no. Lo que sí o sí siempre todos van a tener es un solo mojado, por lo menos esta parte. Algunos que han podido avanzar más tienen un segundo mojado, y algunos que tienen espacio y demás llegan hasta un tercer mojado. Ahora, vamos a explicar un poquito cuál es el objetivo del mojado, ¿no? Y el por qué mojarlo y demás. La tabla que yo le estoy mostrando ahora aquí determina hasta dónde tenemos que mojar un grano de trigo, ¿no? Los trigos que son, siempre hablando de trigo pan, los trigos que son granos duros, ¿sí? Necesitamos mojarlo de la humedad inicial, que puede estar entre 10, 12, 13% de humedad, llevarlo, si el grano es muy duro, muy vitrio, hasta 17 y en algunos casos 17,5% de humedad. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa humedad penetre en el grano de trigo lo más, digamos, con el objetivo de poder ablandarlo, ¿sí? Lo más posible para antes de entrar a moler. Los trigos semiduros, ¿sí? Que podemos llegar a estar encontrando aquí en Argentina, necesitamos llevarlos hasta 16% de humedad. Y los trigos blandos, o los trigos suaves, los trigos soft, que algo podría llegar a haber en Paraguay. Yo, revisando molinos allá, realmente ya los trigos no son tan blandos, al contrario, ¿no? Ya son trigos semiduros, o algo de producción de trigo que tiene Brasil en el sistema del estado de Paraná o del Mato Grosso. Ya son trigos más tirando a trigos semisuaves o semiduros en lugar de suaves. Ahí la humedad final es un poquito menor, ¿sí? Ahora, ¿por qué mojamos el grano de trigo? Lo mojamos por varias razones. Primero, lo mojamos para poder ablandar todo lo que es el grano, para que cuando entre en el proceso de molinda no estemos produciendo sémolas duras, sino que esas sémolas duras las podamos transformar en harina. Cuando ustedes estén en un molino y vean que su humedad final, por algún problema, no estuvo en esos 16,5% de humedad, sino que estuvo en 15,5%, lo que van a notar enseguida en el molino es un aumento grande de las sémolas, que les cuesta mucho transformarse en harina. Entonces ustedes van a moler, van a apretar, y les va a ser más complicado y más difícil transformar esas sémolas en harina. Entonces, ¿para qué mojamos el trigo? Primero para ablandarlo, ¿sí? Luego que la cáscara, una vez que está mojada, también se torna mucho más flexible, y en el proceso de maquinado no se rompe tanto, ¿no? Después tenemos aspectos legales, que por ejemplo nos determinan que la humedad de la harina puede llegar hasta 14,50 o hasta 15, según el Código Alimentario Argentino. Entonces, si nosotros producimos harina con un 12%, estamos perdiendo ese 2,5% más de
de agregado de agua, que en realidad al final del día es dinero, ¿no? Porque, bueno, le estamos agregando agua al producto. Y después para cumplir legislaciones, para agrandar el grano, y una vez que el grano esté más blando, por supuesto en el proceso de molienda va a consumir menos energía, todas las maquinarias, porque el grano va a estar más blando, y la cáscara se va a romper menos. Al romperse menos la cáscara, lo que tenemos como resultado son harinas más blancas, ¿no? Entonces, siguiendo con la presentación, bien, las horas de descanso, ¿sí? Antes de las horas de descanso, sí, las horas de descanso también dependen de varias cosas, ¿no? Primero y principal, dependen de la humedad inicial del trigo. Si yo parto de una humedad inicial muy baja, voy a necesitar mayor cantidad de horas de descanso para hacer que esa humedad pueda migrar dentro del grano de trigo. No es lo mismo si yo ingreso con una humedad de trigo seco que viene del campo en 10, que si yo ingreso con un trigo que viene del campo en 14, ¿no? Si el grano está muy seco, voy a necesitar más tiempo para que esa agua penetre hacia el centro del grano de trigo. Si el grano de trigo es un grano muy vitrio, muy duro, al agua le va a costar más también penetrar y llegar al centro del grano de trigo. Caso contrario pasa con los granos blandos. Los granos blandos, el agua puede migrar mucho más rápido hasta el centro del grano de trigo. Entonces, las horas de descanso van a estar dadas básicamente por esas dos características, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las horas de descanso ideal? Se hicieron diferentes estudios respecto a las durezas y demás. Aquí en Argentina, las horas de descanso ideales, depende de las regiones y demás, pero generalmente está en 36 horas. ¿Y cómo es el tema del agregado de agua? Las 36 horas esas sí o sí tienen que estar en 2 mojados. Y el tiempo de reposo en cada uno de esos mojados es 2/3 del tiempo en el primer mojado y 1/3 del tiempo en el segundo mojado, ¿no? Entonces, podemos tener 24 horas en el primer mojado y 12 horas en el segundo mojado, con lo cual con eso logramos las 36 horas de descanso. Y ahora, ¿cuánta agua le agregamos en el primer mojado y cuánta agua le agregamos en el segundo mojado? En el primer mojado tenemos que llegar hasta 1,5 puntos menos de la humedad deseada final. ¿Qué quiere decir? Si la humedad deseada final es 16,5, en el primer mojado tengo que llegar a 15. Y me guardo ese 1,5 puntos para dárselo en el segundo mojado. En el segundo mojado dijimos que las horas de descanso tienen que ser 12. Ahora, ¿por qué hacemos un segundo mojado y no agregamos todo el agua en el primer mojado? Pues si nosotros agregamos todo el agua en el primer mojado y dejamos una ventana de descanso para que ese trigo descanse de 36 horas, el agua va a empezar y va a migrar hacia el centro de grano del trigo, pero después de pasado tanta cantidad de tiempo, lo que se genera es que la cáscara se seque. Y cuando la cáscara se seca, como les comenté anteriormente, luego se fisura y al fisurarse aumenta el contenido de cenizas de las harinas. Entonces por eso hacemos un doble mojado, donde primero mojamos, repito, alrededor de 24 horas, hasta un 15% de humedad, segundo mojado 12 horas, y llevamos hasta la humedad deseada final, que vendría a ser 16,5. En el caso de poder hacer un tercer mojado, el tiempo de descanso del mismo es alrededor de 20 minutos nada más, y el agregado de agua es un pulverizado muy suave, donde le estamos agregando un 0,2% aproximadamente de agua, con el único objetivo ahí es volver a humectar un poquito más la cáscara para
para evitar que se corte, digamos, que se rompa en el proceso de molino. Entonces, yendo de nuevo un poquito a todo lo que es el diagrama de producción, les vuelvo a indicar. Primer mojado que tenemos aquí, llevamos el trigo hasta 15 más o menos de humedad, dejamos reposar 24 horas, ¿sí? Lo sacamos al trigo, lo elevamos, lo volvemos a mojar y aquí solamente lo dejamos 12 horas. Ustedes pueden ver que aquí está bien calculado, si todos los silos son iguales, de igual tamaño, está bien calculado la cantidad de silos en base al descanso, ¿sí? Y en este caso, bueno, sale de aquí, elevamos, después de la despuntadora le damos el último mojado antes que ingrese al proceso de molienda. Bueno, creo que eso es todo. Ahí, con esto estamos terminando de ver todo lo que es el proceso de mojado y el porqué. Con lo cual iríamos terminando todo lo que es esta parte de limpieza y de preparación, de mezcla y demás, y de preparación del grano de trigo para luego empezar a moler. Ya saben que tienen que ampliar toda la información con el libro, y bueno, cualquier cosa, tenemos hoy en día las consultas por WhatsApp en el horario de clase. Así que bueno, cualquier cosa me escriben y vamos ampliando. Muchísimas gracias.